En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio CAI, la primera radio judía en idioma español, es la radio que nos convoca a no olvidar, a recordar, buscar nuevos caminos, a renovar nuestro judaísmo, la radio que fundó Miguel Stuerman con tanta calidad, acompañado por este fenomenal pilar de la radiofonía judía en idioma español, que es Dani Salzman. Les habla Bernardo Klicksberg, de este espacio que nos invitaran Miki y Dani a crear y a renovar permanentemente desde Klicksberg en medio de un mundo tumultuoso. Estamos acompañados por una locutora de altísima compromiso y calidad, Rocío González, que hace posible nuestro diálogo permanente. Y acá nos aprestamos a reflexionar nuevamente en esta coyuntura muy particular del género humano y del mundo judío, en donde se suceden acontecimientos no previsibles. Era previsible que el mundo no pudiera pasar por alto al cajón de los recuerdos simplemente el holocausto. Demasiado para el género humano, una monstruosidad de esa magnitud. Recordemos que en 1942 se reunieron los 18 jerarcas burocráticos máximos del régimen, que había decidido quiénes merecían vivir y quiénes no merecían vivir en el género humano. La idea central de Adolf Hitler, que solo merecían vivir las razas seleccionadas por su mente infernal, y los demás en distintos rangos debían ser sometidos. Pero había algunos grupos para los que no había sujeción posible, no había salida posible, no había rendición. En las guerras más despiadadas siempre hubo el recurso de la rendición. Hitler buscaba la sujeción total de las almas y la eliminación de los grupos que él había seleccionado para la muerte. A la cabeza estábamos nosotros, los judíos, y si no fuera por el coraje fenomenal del puñado de judíos que lograron alzarse en medio de la imposibilidad de alzarse. No se trata de una cuestión de querer o no de querer, se trata de una cuestión de tanques y armas de última generación, de los más modernos aviones de aquella época.
contra un pueblo desalmado totalmente, sin manera de, alguna de defenderse y sin una base territorial desde la cual intentar defenderse, y que fue arrasado rápidamente por la maquinaria de destrucción creada por el Führer y sus palabras que no dejaban resquicio. Los judíos debían morir porque su sola presencia empozoñaba la historia. Eran parásitos, seres inferiores, no tenían alma, y además habían arruinado la historia con sus conspiraciones secretas. Desde los tiempos del zar se sabía a través de los inexistentes, nunca existentes protocolos de los sabios de Sión, que los judíos estaban allí ocultos. Esa imagen, el judío chupando la sangre, el judío empozoñando la historia, esa imagen fue transmitida con una fuerza terrible al pueblo alemán, a la gran mayoría del pueblo alemán, como muestra Daniel Goldhagen, el excepcional historiador americano, en sus libros y estudios sobre el Holocausto, y cómo mostró Saul Friedlander, el gran historiador de Israel, sobre el Holocausto, señalando una y otra vez que no, que esa alucinación, matar a todo un pueblo, que llevó Hitler a conseguir 6 millones de víctimas, la tercera parte de todo el pueblo judío. No era una alucinación, sino que fue una fantasía de asesinato masivo que perpetró en la práctica. Y esa reunión en Fancy de sus burócratas, el jefe de sus burócratas, los 18 personas que se reunieron allí para decidir a esa altura de la guerra qué sería el destino final del pueblo judío después de haber asesinado en las aldeas, después de haber genocidado pequeñas aldeas, las 10.000 pequeñas aldeas en que vivían los judíos en Polonia y en Rusia, y otros lugares de Europa, pero en su mayoría concentrados allí, después de haber prendido fuego a sinagogas con toda la población judía completa en su interior. Después de las atrocidades, ¿cuál debía ser la decisión final? No hubo ninguna duda en los 18. Tomaron la decisión final, y esa es la que recordó la humanidad, por lo menos la parte más decente del género humano. Hace muy pocos días, que conmemorarse los 80 años de Auschwitz. Los 18 decidieron por unanimidad que la solución final era la eliminación total del pueblo judío, que no había otra solución real que arrancar de la tierra para siempre al pueblo judío. Y el gran simplificador, el monstruo del mal, el Führer, tenía en mente un pensamiento subterráneo
vamos a hacer algo tan horroroso, que impedirá que el pueblo alemán retroceda nunca, aunque la guerra no nos acompañe, aunque tengamos muchos altibajos, no podrán retroceder porque vamos a manchar las manos de todos con sangre humana a través de su participación directa, de los cómplices que juntarán en el camino. A esos cómplices hacen particular referencias a Ulfried Landel en sus textos maestros sobre la participación de los colaboracionistas en tantos lugares, pero en Francia, en Polonia, en Rumania, en Hungría, entre otros. Vamos eh, a cometer un crimen que no tiene posibilidad de retroceso ninguno. Acá no es crimen y castigo, acá es un crimen de una magnitud total. Vamos a matar a niños particularmente. 1 millón de niños mataron los nazis. ¿Qué peligro bélico podía significar el niño para ellos? No, el peligro era la presencia del niño en la memoria de la humanidad, la supervivencia de testigos de la masacre. Y entonces los primeros en la eliminación, los niños y mujeres, el genocidio, el feminicidio total era parte de la cosmovisión misogénica que difundió en el mundo el nazismo. Pero el designio de los de 18, eliminar a todos los judíos, a los 11 millones de judíos de Europa, no se pudo cumplir porque en el medio del camino no estaban los que se resistieron al designio. Hubo puñados de ellos, los que llamamos los justos, los que conmemoró con tanta brillantez Schindler. El ejemplo de Schindler salvando 1.200 judíos en su fábrica, generada solo a los efectos de salvar judíos, recordado magistralmente en el cine con esa película documental que va a pasar, que es así, pasó a la historia. En el mundo, para asegurarse de que algo tan horroroso sí tendría memoria y no tendría repetición, creó después de muchas luchas y oposiciones, creó finalmente el Día de la Rememoración, el 27 de enero, el día que llegaron los primeros soldados rusos a Auschwitz y se encontraron con los restos de seres humanos que quedaban del campo de exterminio más logrado, que tenía el récord de matar con gases venenosos, achicar al mínimo el tiempo entre que llegaban los trenes cargando a las familias judías como ganado, y se bajaba del tren para entrar a la cámara de gas. La máxima eficiencia de la que se preciaban algunos de los sobrevivientes asesinos que se lo explicaron a Claude Lanzmann en su excepcional película Shoah, el testimonio único en la historia mundial del cine.
las 8 horas dedicadas a interrogar a los sobrevivientes reales, a los asesinos sobrevivientes y a los cómplices, a los colaboracionistas que participaron casi con deleite en la ejecución de los judíos. Se creó el Día de la Remembranza para recordar el Holocausto y recordar las grandes matanzas, al centro para recordar el Holocausto, y fue aprobado en aquel momento por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se rememora cada año con ese 27 de enero. Pero, queridos amigos, la historia no terminó allí. Al mismo tiempo que los 80 años de la matanza de Auschwitz y Birkenau, tuvieron que construir dos campos anexos, Birkenau 1 y Birkenau 2, por la magnitud de la matanza, para poder actuar con la mayor eficiencia y en el menor tiempo posible históricamente, antes de que el mundo terminara de darse cuenta y que algunos más se sintieran compelidos a reaccionar, aunque nunca se sintieron compelidos finalmente a volar las vías férreas que conducían los camiones y los trenes de la muerte. Solo queda un solo tren de los que conducían millones de judíos a la muerte, de los 11 trenes. Testimonio de eso está acá en el museo en Miami. Los museos han sido los más efectivos en preservar la memoria, pero al mismo tiempo que se preservaba la memoria, está la nueva generación de nazis y neonazis allí cantando en Alemania, en la misma Alemania, en el nuevo partido de la ultraderecha nazi, que ha cobrado números y que no está encabezado por ancianos nazis sobrevivientes del pasado. Estuvieron esos ancianos cuyas hazañas de matanza pasaron a la historia y de protección de los nazis, de las historias de Mengele, de Klaus Barbie, de Adolf Eichmann, que fue el secretario de acta de la reunión de los 18 y el encargado de organizar logísticamente la gran matanza. Tenía que emular nada menos que a Hitler mismo, que en 53 días tomó toda Alemania y tenía que lograr en muy poco tiempo matar a los 11 millones de judíos europeos, organizar la matanza. Hoy el partido neonazi alemán hizo una reunión magna sobre sus avances y proclamando su intención de incrustarse sólidamente en el poder en Alemania en las elecciones que vienen en pocos días. Y también hubo algunos multimillonarios que lo acompañaron, como sucedió, si recuerdan, en la época de su proclamación en Estados Unidos en los años 30, donde los nazis tenían muchos simpatizantes y un multimillonario a la cabeza de ellos, Henry Ford, el judío internacional, el libelo que liberó, certificó energías nazis. Ford ganó la
medalla al mérito máxima de Hitler, que se la entregó en persona. Hoy hay disidentes importantes como Bill Gates, y que condenó toda adhesión al partido neonazi, a la nueva derecha alemana, diciendo con las palabras más implacables, diciendo que esto era directamente al desperdicio de la historia. ¿Cómo se les ocurría volver el pasado tan siniestro? Eh, Hoy, 80 años de Auschwitz, y al mismo tiempo el peligro de que en Alemania sea un poder importante, la ultraderecha, no solo en Alemania, sino que el antisemitismo que sembraron con terror, matando a 1.200 judíos en un día, allí en las afueras de Gaza, eliminando a los kibutzim, a 13 kibutzim, y matando a niños y jóvenes y a los que participaban en el festival de música, y robando 250 almas para canjearlas solamente cuando ya no quedara otro remedio para los terroristas de Hamas y para los asesinos de Hezbollah, congregados por la mano asesina de Irán, manejando siempre entre las sombras sus cargamentos gigantescos de armas a los terroristas, y la amenaza de la bomba atómica casi inminente, eh, de los ayatolás, de las fuerzas supuestamente revolucionarias, genocidas. Allí están los genocidas reales. eh, el pueblo judío llega a los 80 años teniendo muy presente que es posible lograr una amnesia parcial, esa la que está funcionando en la práctica. La negación de que el holocausto haya existido por parte de sectores importantes del género humano, la negación o semi-negación de que haya existido, que algo, el 50% se calculan los 220.000 judíos que sobrevivieron al holocausto y a todo lo que sucedió en esa época histórica. Los judíos organizados en la conferencia de reclamaciones, 20% por lo menos de todo el género humano no sabe que existió para nada el holocausto. Estamos hablando de nuevas generaciones que bajo el antisemitismo feroz practicado en los medios masivos de comunicación están entregados a levantar nuevas figuras de judíos conspiradores, y no renuncian a la aniquilación, solo los ha detenido la bravura y la fuerza de jóvenes de Israel, el ejemplo de los justos, proclamando una y otra vez en qué consistió. Recuerden, no olviden, ayúdenos entre todos a recordar e impedir que haya ninguna forma de nuevo terrorismo antijudío
y impedirlo hoy con la educación, que nos puede, lo que puede salvar al género humano en su conjunto es la educación. La AMIA, que está cumpliendo 134 años de existencia, dentro de poco ha lanzado un programa ejemplar, convocando, el programa se llama Interpelaciones, juntando recursos para recordar el Holocausto, para volver a desentrañar su significado y para pelear contra él en todos los frentes. Recordemos que hoy el antisemitismo, de acuerdo al Anti-Defamation League, que cubre su última investigación, cubre el 50% del género humano. Esta lucha requiere de la inteligencia artificial. Israel es un amante de la inteligencia artificial porque, entre otras cosas, además de sus exportaciones de primera fila en este campo, entre los 10 países que más se investigan y han logrado desentrañarla, está en juego la memoria. Va a ser, la inteligencia artificial va a ser decisiva en mantener la memoria y la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el antisemitismo, la lucha porque vuelvan a su casa, como piden desesperadas las familias de los rehenes, acompañadas por la inmensa mayoría del pueblo judío, porque vuelvan a su casa, déjenlos volver a su casa, miserables que trafican con la sangre de los judíos secuestrados después de haber asesinado a muchos de ellos, trafican con sus recuerdos físicos y con la entrega de los que quedan. El pueblo judío en el 80 aniversario debe renovar la lucha por no olvidar y la lucha por que haya paz y justicia en el mundo. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.